la expresión velocidad instantánea sea una contradicción en sus términos. Sin embargo, el propio sentido común nos dice que un objeto en movimiento debe tener una cierta velocidad en cada instante. El problema es mucho más que un juego ingenioso de palabras. Es un dilema que ha importunado durante miles de años a todos los matemáticos, pero no había modo de resolverlo. En lugar de pedir la velocidad instantánea en un tiempo exacto t, pida cuál es la velocidad media entre el tiempo t y un tiempo h segundos más tarde, el tiempo t más h. El cambio en el tiempo es h segundos. Si la distancia recorrida cayendo en un tiempo t es igual a c veces t al cuadrado, la distancia recorrida cayendo en el tiempo t más h debe ser igual a c veces th al cuadrado. Hemos resuelto el problema y ahora ya podemos calcular la velocidad media comenzando en cualquier instante para cualquier intervalo h. H puede ser un segundo, medio segundo, una décima de segundo o incluso cero, porque ahora no estamos dividiendo por cero. Ahora podemos reducir el intervalo y hacerlo más pequeño y más pequeño hasta llegar al límite. En ese instante hemos calculado una derivada, ya que el intervalo se ha reducido a cero. Si h es exactamente cero, nos encontramos con que en un instante t cualquiera existe una velocidad instantánea y la llamaremos v. v es igual a 2ct. Si seguimos utilizando el valor 16 para c, podríamos decirle a esa joven: no se preocupe, señora. La distancia que usted ha recorrido es solo 16 veces t al cuadrado pies unos 5 metros, y su velocidad en cada instante ha sido 32 veces t pies por segundo, casi 10 metros por segundo. Obviamente, se ha quedado impresionada. ¿Cómo lo calculó?, podría preguntar. Nosotros acabamos de inventar la derivada. En el lenguaje común, derivada quiere decir que deriva de algo, como por ejemplo, en la frase el dulce de chocolate es derivado del chocolate. Pero en matemáticas esa palabra tiene un significado técnico muy concreto. Es el ritmo con el que algo está cambiando. La velocidad de la caída de esta señora era la derivada de la distancia desde lo alto. En otras palabras, la velocidad es la derivada de la distancia. Al principio, cuando hablamos de su velocidad media, estábamos haciendo álgebra, simplemente dando valores a la ecuación velocidad igual a distancia dividida por tiempo. Pero cuando comenzamos a trabajar con un intervalo de duración h y lo hicimos tender a cero, estábamos calculando una derivada y entramos en el mundo del cálculo diferencial. El cálculo diferencial es la matemática de utilizar derivadas. Calcular una derivada se llama diferenciación. Las derivadas no solo se aplican a los cuerpos en movimiento. Se puede calcular también una derivada que represente el ritmo de cambio de una población de delfines con relación a la temperatura del océano. O del volumen de un globo respecto al área de su superficie. O a la variación en el precio de una pizza respecto a su diámetro.
En otras palabras, las derivadas se pueden calcular para casi toda situación en la que haya variación en alguna cantidad cuando otra de las cantidades aumente o disminuya. Para ir de la distancia a la velocidad, tuvimos que calcular una derivada. Pero, ¿y qué pasa con la aceleración de un cuerpo al caer? Pues que para ir de la velocidad a la aceleración, hacemos exactamente lo mismo. Si v como función de t es igual a 2ct, entonces v de t más h igual a 2c de t más h. A de t igual 2c. Pero vean lo que ha ocurrido. Primero, la distancia s se mantiene creciendo con el tiempo. Si hay variación en t, hay variación también en s. Y la velocidad v también crece con el tiempo. Pero ahora nos hemos encontrado con que la aceleración a no depende en absoluto del tiempo. Es sencillamente una constante a igual 2c. Independiente del valor de t, a es siempre la misma. Por fin lo hemos conseguido. Hemos obtenido que el resultado de la gravedad es una aceleración constante. Teníamos 3 preguntas sobre la caída de los cuerpos. ¿Cuánto caían? ¿Con qué velocidad? ¿Y con qué rapidez variaba su velocidad? Con bastante facilidad pudimos saber la distancia recorrida. Observando a nuestra joven amiga, su velocidad media se obtuvo por medio del álgebra. Y luego, para saber a qué velocidad caía exactamente el cuerpo en cada instante y con qué rapidez variaba su velocidad, tuvimos que utilizar ese maravilloso instrumento matemático, la derivada. Usando la derivada, hemos podido explicar el movimiento de caída de los cuerpos. Los cuerpos caen con aceleración constante. Como esa aceleración es muy importante, tiene su símbolo propio, una g minúscula. G igual 2c. Y ahora ya podemos escribir las 3 expresiones de la ley de la gravedad en su forma definitiva, cambiando c por g partido por 2. Según esta ley, un cuerpo cae con una aceleración constante, con velocidad proporcional al tiempo, y recorre una distancia al caer proporcional al cuadrado del tiempo. Este tipo de movimiento se llama movimiento uniformemente acelerado. Es difícil, pero no imposible llegar a conocer esos 3 hechos sobre el movimiento uniformemente acelerado sin hacer uso del cálculo diferencial. Pero Galileo comprendió los 3 hechos. En realidad, casi 300 años antes de Galileo, un erudito francés llamado Nicole Oresme trabajó sobre el comportamiento del movimiento uniformemente acelerado. Oresme y Galileo utilizaron casi idénticos métodos matemáticos para analizar el problema. Dichos métodos se basaban no en ecuaciones algebraicas, sino en proporciones entre cantidades y en figuras geométricas. La derivada fue inventada una generación después de la muerte de Galileo por Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm von Leibniz. Con este nuevo y poderoso método de análisis se pueden analizar tipos aún más complicados de movimientos. Describir el movimiento uniformemente acelerado llega a ser incluso muy fácil. Sin las derivadas, es muy difícil entender qué significa aceleración, y menos aún describir el movimiento uniformemente acelerado y explotar a fondo sus consecuencias. Y, sin embargo, Oresme y Galileo lo hicieron. Describieron el movimiento uniformemente acelerado y sacaron sus consecuencias. Fueron verdaderos genios.
Una de las tareas de la física es la de encontrar principios sencillos, económicos, pero importantes que expliquen nuestro complicado mundo. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Si yo dejo caer algo, cae bajo la influencia de la gravedad de la Tierra. Al caer, su movimiento ha sufrido una cierta influencia debido a la oposición del aire. Si ahora imagino que puedo deshacerme del aire y dejo caer el objeto en el vacío, enseguida descubro un dramático y a la vez sorprendente hecho. Todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Podría contentarme con este hecho. Descubrirlo, desde luego, fue un logro impresionante. Pero no nos contentamos. Ahora queremos saber por qué sucede esto así. ¿Cuál es la naturaleza de la gravedad que lleva a tan extraño comportamiento? Esa cuestión es una de las más profundas de la física. Duró hasta nuestro propio siglo. Fue el punto de partida para la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Pero nos estamos adelantando en nuestra historia. Una vez aprendimos que todos los cuerpos al caer se regían por una ley, nuestra tarea consistió en explicar esa ley con toda precisión. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante, y la aceleración es el ritmo de cambio de la velocidad, y la velocidad es el ritmo de cambio de la distancia. Así tenemos, en realidad, tres proposiciones matemáticas precisas de la ley de la gravedad. Se relacionan entre sí por medio de un grande y crucial descubrimiento de la historia de las matemáticas: el cálculo diferencial, descubierto por Newton y por Leibniz. Un gran triunfo. El suceso más importante en matemáticas durante miles de años. Newton y von Leibniz sacrificaron la dicha de su descubrimiento en una amarga discusión sobre quién lo descubrió primero. Las tres proposiciones son cabos sueltos de la historia que estamos tratando de desarrollar. No hay contestación. Según la ley de la gravedad, un cuerpo cae con una aceleración constante a una velocidad proporcional al tiempo y recorre en la caída una distancia proporcional al cuadrado del tiempo.